Muchas gracias por su espera. Les reitero nuevamente, bienvenidos a este seminario web sobre certificación de gluten free. Mi nombre es Fernando Romero, yo trabajo en el Departamento de Agricultura y Alimentos y mi colega Paulina Angulo es quien va a estar a cargo de este seminario web. Pauli, por favor, ¿podrías presentarte? Con mucho gusto. Buenos días con todos. Mi nombre es Paulina Angulo. Soy auditora asociado 2 de los programas de Non-GMO Project y también de Gluten Free en SCS. Voy a tener el gusto de comentarles y hacerles un recorrido por la certificación de Gluten Free. Sí, vamos a comenzar. Solamente para recordarles, los participantes no están habilitados para usar el micrófono. Todas las preguntas que tengan las pueden poner en la sección de preguntas que tenemos en el chat y al final de la conversación les vamos a responder las preguntas. Vamos a apagar las cámaras para que se pueda ver bien la presentación y comenzamos. Ok, perfecto. Listo. El seminario de hoy va a abarcar los siguientes puntos. Vamos a introducirles un poquito sobre la empresa SCS Global Services. También vamos a indicarles por qué es importante certificar el gluten free. De paso, qué es, cuál es el flujo del proceso para la certificación y los plazos de la misma, y cuáles son los requisitos necesarios para obtener la certificación SCS Gluten Free. Como dijo Paulina al final del seminario, va a haber 15 minutos que son destinados para preguntas que ustedes tengan. En la parte, como ustedes pueden ver, hay una parte que dice questions, o en el chat pueden dejar sus inquietudes. Siguiendo el seminario, les voy a indicar sobre SCS Global Services y los servicios que ofrecemos dentro de la empresa. Bueno, SCS Global Services ha sido posicionada como un destacado líder en certificaciones ambientales y de sostenibilidad, así como en desarrollo de estándares a nivel mundial. Nosotros contamos con alrededor de 40 años de experiencia. Hasta la fecha tenemos un poco más de 15,000 clientes. Tenemos 30,000 certificaciones en 125 países y tenemos auditores en los principales mercados. Nuestra clientela, como les dije, abarca organizaciones de todos los tamaños, incluyendo corporaciones multinacionales, asociaciones industriales, agencias gubernamentales, organismos intergubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y actores comunitarios. Aparte de eso, ofrecemos una amplia gama de servicios como auditorías e inspecciones, verificaciones, certificaciones, capacitaciones profesionales y consultorías para respaldar los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes. Ya. Aquí pueden ver el ejemplo de algunas certificaciones de productos y seguridad alimentaria que contamos. Contamos con programas de gluten free, plant-based, non-GMO project, pesticide residue free. Contamos con certificados orgánicos y aparte de eso, contamos con capacitación y consultoría en estos programas que están aquí detallados. Bueno, les repito nuevamente, tenemos al último un espacio de 15 minutos para las preguntas que ustedes tengan y a continuación le doy paso a Paulina, que va a ser la persona encargada de este seminario web. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a comenzar como qué es gluten free. Entonces, este término que es ahora nuevo viene de esta necesidad, ¿no es cierto?, de tener una declaración que hable o que nos deje ver por qué es importante para muchas personas que tienen problemas de salud. Entonces vamos a ver el gluten, como dice acá en la diapositiva, es una mezcla de proteínas que se producen de manera natural en el trigo, centeno, cebada y algunas variedades híbridas de estos.
El gluten es súper importante para la industria alimentaria porque da la propiedad de la elasticidad de la masa de harina. Entonces es por esto que es muy demandado. De acuerdo a la FDA, ellos vieron la necesidad ya de poner este término gluten free y los alimentos libres de gluten son los que no contienen ni trigo, centeno, cebada o variedades híbridas de estos cereales, derivados de estos cereales que no hayan sido procesados para eliminarlos o también derivados de estos cereales que han sido procesados para eliminar el gluten si resulta que su contenido en el alimento es de 20 ppm o más. Entonces vemos aquí que la FDA establece este límite de 20 ppm como el mínimo, el máximo que debe tener un alimento que contiene, que es libre de gluten, que se llama libre de gluten. Ahora la certificación que ha creado SCS es bien interesante porque nos da un poco más de herramientas para que los clientes o los participantes en este programa puedan mejorar su sistema de gestión además. Entonces aquí vemos las características de la certificación de gluten free de SCS. Entonces los productos certificados no contienen gluten naturalmente, podría ser por ejemplo alguna fruta, ¿no es cierto? Cumplen con los requisitos de libre de gluten de la FDA y también cumplen con que la presencia de gluten en el producto final sea menor a 10 ppm. Los puntos críticos de control de acuerdo a cada planta de producción se han establecido, se han analizado y se han implementado medidas para prevenir contaminaciones incidentales con gluten. Y también los participantes de este programa implementan un programa de muestreo y pruebas de gluten que se implementa para comprobar que técnicamente han tomado todas las medidas para evitar la presencia de gluten en los alimentos. Adicionalmente, SCS revisa que los clientes certificados cumplan con la legislación de cada país con respecto al etiquetado libre de gluten. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, como vimos el de la FDA, es menor a 20 ppm. Sin embargo, hay países como Australia que requieren menos de 5 ppm en el alimento para ser considerado como libre de gluten. Entonces, el Departamento Técnico de SCS asegura que todo el sistema de gestión está diseñado para cumplir con estas características y también de otros mercados. Bueno, los usuarios previstos de este estándar es una amplia gama de personas, de empresas que pueden estar interesadas. Por ejemplo, empresas que fabrican alimentos sustitutos de la panadería convencional que es hecha con gluten, con trigo. Entonces, por ejemplo, derivados de avena, de quinoa, de amaranto y de otros. Suplementos alimenticios, cosméticos, restaurantes y alimentos en general. Ahora un poquito para profundizar un poco más en este tema de la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad autoinmune que se desencadena por las proteínas de gluten. Actualmente el diagnóstico es entre el 1 y 4% de la población de los Estados Unidos tiene el tema de la enfermedad celíaca en diferentes niveles de severidad. Entonces estamos hablando de un mercado entre 3 y 13 millones de personas solo en los Estados Unidos que necesitan consumir alimentos libres de gluten. Entonces, existe también una creciente conciencia en los consumidores por el tema de una dieta saludable. Algunos, incluyendo personas que no son celíacas, están interesadas en consumir alimentos libres de gluten. Bueno, ahora vamos a pasar al tema del proceso de la certificación de SCS. El tiempo de este proceso toma aproximadamente entre 2 a 3 meses, dependiendo a partir de la firma de la orden de trabajo, ¿no? Y el tiempo que se tarda depende de factores como la entrega de documentación y también de la disponibilidad de la planta de producción para recibir una inspección, que puede ser virtual o presencial. Ya les voy a explicar en qué casos, pero tiene que haber esa disponibilidad de tiempo, ¿no?
y SCS trabaja directamente con los participantes para reducir los retrasos y también dar una retroalimentación durante la certificación. Okay. Ahora vamos a ver el proceso de certificación. Comienza con la definición del alcance, de cuáles son los productos, cuáles son las plantas que van a ser certificadas, quién va a ser el dueño del certificado, la empresa representante, las marcas que van a estar incluidas en este proceso, y SCS les proporciona una documentación para el arranque. Después de que ya se ha llenado toda la documentación de arranque y el participante ha entregado los formularios, se mantiene una reunión online de orientación con el auditor. Entonces, aquí el auditor les va a explicar cuáles son los requerimientos para certificarse y también cuáles son los documentos que va a necesitar cada cliente. Una vez que hemos pasado este paso, pasamos a la inspección virtual o en sitio y luego a la decisión de certificación. Si es que hay no conformidades, pues el cliente o el participante tiene que resolver las no conformidades y si no se resuelven podría haber este retiro voluntario o terminación. Y bueno, lo que buscamos es que se resuelva todo y que haya una decisión de certificación y al final el participante pueda certificarse. Hay que recordar que SCS revisa los productos certificados cada año. Entonces, cada año nuevamente se repite este proceso. Y en preparación para este proceso, los coordinadores de programa se contactan con el participante entre 3 a 5 meses antes de que vence el certificado. Esto es para asegurarnos de que no haya certificados vencidos. También es importante mencionarles que se pueden tener auditorías simultáneas con otras normas, como el Non-GMO Project y Plant-Based. Se trabaja con el mismo auditor y existe un descuento para los participantes que verifican más de un estándar. Ahora vamos a ver qué se requiere para certificar. Entonces, tenemos que verificar, evaluar los ingredientes, tenemos que evaluar la planta de producción, revisar documentación. Como les decía, hay una inspección en la planta de producción, hay el programa de muestreo y pruebas de gluten y los puntos críticos de control. La verificación de ingredientes. El participante debe declarar todos los ingredientes y subcomponentes que se utiliza para fabricar el producto final. Con esta información, el auditor clasifica los ingredientes de acuerdo al riesgo de contaminación por gluten en ingredientes de alto riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. Entonces, de alto riesgo tenemos aquí la avena. La cadena de producción de la avena normalmente está ligada al trigo, entonces hay casos de contaminación y por eso la avena se considera un ingrediente de alto riesgo. De riesgo medio serían las semillas en general, el maíz, productos también que se utilizan en la fabricación de alimentos como por ejemplo la maltodextrina de maíz o el ácido cítrico de maíz, también pueden ser de riesgo medio, la quinoa, chía, amaranto, arroz. Ingredientes de riesgo bajo, el chocolate, harina de yuca, miel, azúcar, verduras, frutas y almendras. La documentación requerida para evaluar los ingredientes. El auditor va a indicarle al participante cuáles son los requisitos específicos si es que tiene ingredientes de riesgo medio, alto, medio, bajo. Pero en general es la hoja de especificaciones técnicas que dice los ingredientes o el contenido de ese insumo. Un certificado gluten free emitido por SCS u otra entidad que asegure que tiene menos de 10 ppm, como vimos en la norma, y una declaración de gluten free emitida por el proveedor o fabricante del alimento. Aquí vendría a ser uno de los dos documentos opcional, ¿no? Si hay el certificado o si no hay el certificado, se puede proporcionar una declaración de gluten free en este formato que ustedes pueden ver, que es el formato de SCS. ¿Cuál es la ventaja de proporcionar este documento? Este documento tiene algunas preguntas que aseguran el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, este tema de que contiene menos de 10 ppm de gluten. Entonces, si el participante para un ingrediente de riesgo medio, como maíz,
presenta esta declaración, se puede bajar a riesgo bajo. Y eso implica algunas ventajas o beneficios con respecto al número de pruebas o de test de gluten que tiene que hacer el participante. Vamos a ver más adelante el tema de los tests. La planta de producción. Es importante comprender cómo clasifica el estándar las plantas de producción. Entonces, hay las categorías que están en la pantalla, ¿no? La primera es una planta de producción no dedicada. Entonces, esta planta es una planta que puede manejar otros ingredientes que no están dentro del espectro de la certificación y pueden ser ingredientes de alto riesgo como la avena o pueden incluso ser ingredientes con gluten como el trigo. Entonces, esta planta puede ser no dedicada, con equipamiento dedicado. Puede ser, por ejemplo, un ala de la planta o unos equipamientos distintos para la producción libre de gluten y para la producción con gluten. Y otra clasificación es de esta, la planta de producción no dedicada con equipamiento compartido. Es decir, que se fabrica unas galletas, por ejemplo, de harina de trigo y en la misma mezcladora y en los mismos equipamientos se hace luego una producción libre de gluten. Esto es posible, todo lo que les estoy comentando. Obviamente, como ven, este tipo de plantas de producción tienen un riesgo un poco más alto que el segundo tipo, que es una planta de producción no dedicada. Entonces, esta es una planta que no maneja ningún ingrediente que contiene gluten o ingredientes de alto riesgo fuera del alcance de certificación. Por ejemplo, una planta que produce pistachos, nueces y almendras y no tiene ningún otro ingrediente más que ingresa a la planta ni que es manejado en la planta. Entonces, sería esa una planta de producción dedicada. Ya. Entonces, en la planta de producción, ¿qué revisamos? Revisamos en general cómo está implementado, digamos, el sistema de gestión en relación al gluten. Muchos de ustedes saben y manejan otros estándares, como por ejemplo BRC o estándares de buenas prácticas de manufactura. Entonces, los documentos de la planta de producción que se manejan, se solicitan son los documentos legales de la planta, el uso de las marcas, la autorización para funcionar, el compromiso de la gerencia, los procedimientos de manejo del sistema de gestión, buenas prácticas de manufactura, ejemplos de registros de producción y empaque, procedimientos de la planta referentes a limpieza y trazabilidad. Y también, como veíamos que hay estas plantas no dedicadas que tienen un riesgo un poco mayor, se requieren algunos procedimientos adicionales para verificar sobre todo la segregación y que no hay contaminación de gluten. La inspección de la planta. Entonces, bueno, la inspección se lleva a cabo siempre el día y hora acordada entre el participante y el auditor. Se comenta 5 días hábiles de la inspección, se manda el plan de inspección. La inspección se puede realizar tanto virtual como en sitio, dependiendo del riesgo, ¿no es cierto?, y del tipo de planta de producción. Como veíamos, las plantas dedicadas solamente a alimentos libres de gluten pueden ser sometidas a inspecciones virtuales porque el riesgo es menor. Y en cambio, las plantas que tienen otro tipo de riesgo, ¿no es cierto?, que son no dedicadas, requieren inspecciones in situ, en el lugar, en la fábrica. El tiempo que dura aproximadamente la inspección es de entre 4 y 6 horas. Entonces, ahí se revisa la documentación que vimos y también se camina por la planta, ya sea virtual o presencial. Se conoce el flujo de producción, se revisan los lotes que están produciendo, se entrevista al personal, principalmente. Aquí, perdón. Ok. Acá tenemos el programa de muestreo y pruebas de gluten. Entonces, aquí hay un ejemplo del perfil de muestreo y pruebas, que es el documento que trabajamos con SCS para asegurar que el participante cumple todas las características técnicas y toda la metodología y precisión que se necesita para asegurar que los alimentos no tienen gluten.
Entonces, este tiene aquí las diferentes secciones. Por ejemplo, la una sería la información general, requerimientos y guía de muestreo, la inspección visual si es que aplica, si son granos que se venden, digamos, enteros, requerimientos mínimos de pruebas para productos finales, ingredientes y equipos. Y también la confirmación de que el personal ha sido entrenado para cómo usar kits de pruebas de gluten si es que las pruebas se hacen en la planta. Entonces, como vemos, este documento asegura que se está siguiendo una metodología apropiada y que se cumple con el estándar. El requerimiento de pruebas de gluten y protocolos de muestreo hay dos tipos de pruebas que se pueden hacer, dos opciones para hacer las pruebas. Siempre se deben hacer pruebas en los productos. Ya vamos a ver algunas otras clasificaciones que hay, pero en principio todos los productos certificados deben hacerse pruebas. Y las pruebas se pueden hacer en la planta de producción, la tiene que hacer una persona capacitada que utilice un kit de prueba certificado por la OAC. Y en un laboratorio acreditado bajo la norma de ISO 17025 para gluten y que el laboratorio utilice un kit de prueba certificado por la OAC. Entonces, aquí vemos los requerimientos de pruebas a los ingredientes según el nivel de riesgo que vimos inicialmente, riesgo bajo, medio, alto. Entonces, riesgo bajo no se requieren pruebas para los ingredientes de riesgo bajo. Por ejemplo, en el caso de la planta que veíamos de nueces. Para un riesgo medio se necesita una prueba por lote del fabricante por embarque. Y riesgo alto se necesitan 3 pruebas por lote del fabricante por embarque o uno de cada contenedor, cualquiera que sea menor. Ahora vamos con las pruebas a los productos. Okay. Pruebas de producto final y del equipamiento. Estas pruebas se hacen dependiendo del tipo de la planta de producción. Planta de producción dedicada sería un lote por mes en el producto final y en el equipamiento ninguna. Una planta de producción no dedicada con equipamiento dedicado, o sea, es una planta que sí maneja gluten, pero en diferentes equipos se necesitaría 2 pruebas de producto por mes y ninguna en equipamiento. Y finalmente, una planta de producción no dedicada con equipamiento compartido, donde se pueden utilizar elementos con gluten y sin gluten en los mismos equipos, se hace las pruebas como están descritas ahí, 3 lotes después de las producciones que contengan gluten o 2 lotes por mes, cualquiera de los dos que sea más alto. Y pruebas en 3 equipos después de las producciones que contengan gluten o ingredientes de alto riesgo antes de la producción certificada gluten free. Ok, la inspección visual es otra de los requerimientos que se debe inspeccionar una muestra de 2.5 kilogramos de cada lote de semillas y frijoles vendidos como productos terminados para confirmar que no contengan ningún grano con gluten. Ya, una vez que hemos terminado este tema de las pruebas, vamos a ir a los puntos críticos de control. Los puntos críticos de control son partes en la cadena de fabricación del producto en donde puede haber contaminación. Entonces, lo que requiere la norma es que exista una identificación y un control de estos puntos críticos. Entonces, aquí vemos ejemplos en los diferentes tipos de plantas, en la planta dedicada, en la planta no dedicada con equipamiento dedicado y en la planta no dedicada con equipamiento compartido. Por ejemplo, en una planta que solamente maneja frutas, de pronto los puntos críticos van a ser la recepción de ingredientes y también el personal, que al comer, el personal al consumir, por ejemplo, un sándwich hecho con un pan de harina de trigo, si es que no se lava las manos después de comer, puede contaminar el producto. Entonces, ese podría ser un punto crítico de control en ese tipo de plantas. Vemos acá que en las plantas no dedicadas con equipamiento dedicado aumenta la probabilidad, ¿no es cierto?, de contaminación y obviamente de puntos críticos.
La recepción podría ser el almacenamiento de los ingredientes, la asignación de lotes y el alimento de producto en proceso o para la reelaboración, el almacenamiento. El etiquetado incorrecto podría ser el almacenamiento de producto terminado, el envío y también el personal. Y finalmente, en la planta con más alto riesgo, que tiene un equipamiento compartido y que maneja gluten y también maneja gluten free, ahí se incluye también los puntos de críticos que serían el equipamiento, ¿verdad? El equipamiento en el proceso y el equipamiento también para el embalaje. Dependiendo también el almacenamiento. Estos, como les digo, son unos ejemplos. Cada planta, cada fábrica tiene su propia realidad. Entonces, dependiendo de eso, se tienen que asignar y revisar los puntos críticos de control. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ok. Entonces, aquí está el proceso de identificación de los puntos críticos de control. ¿Cómo funciona? Entonces, el primer paso es identificar el flujo de proceso. O sea, tener un diagrama o hacer un diagrama y analizar paso por paso lo que pasa desde que llegan los ingredientes hasta que sale el producto final. En la planta, ir identificando cuáles son los peligros. Y estos peligros se priorizan por probabilidad y severidad. Vamos a ver cómo se hace esto en un cuadrito adelante. Una vez que ya están priorizados los puntos críticos de control, se crean medidas de control, ¿no es cierto? Y se implementan los controles y eso asegura un sistema de gestión, pues, que nos pueda garantizar que los alimentos no están contaminados con gluten. Ok. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de identificación de los puntos críticos de control. Entonces, como vemos, este ejemplo es en una planta y este en otro tipo de planta. Entonces, en una planta de producción no dedicada, el proceso de recepción puede ser un peligro potencial, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo, la harina de quinoa podría contaminarse con harina de trigo durante el proceso de recepción. La probabilidad podría ocurrir y podría causar una enfermedad seria para celíacos y si es que es significativo sí o no. Entonces vamos a ver la matriz de riesgos que estamos utilizando, que podríamos utilizar para hacer este análisis. Este es un ejemplo tomado del HACCP que se puede utilizar también para el gluten. Entonces, como ven aquí, está una tabla con la consecuencia y la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, la consecuencia de que se mezcle harina de trigo con harina de quinoa, pues sería una enfermedad seria para los celíacos, ¿verdad? Y también la probabilidad de que pueda ocurrir, a pesar de que hayan controles, podría ocurrir. Entonces, cruzamos las dos variables y nos da este número, el 8. Entonces, vemos que de 1 a 10 es significante. Todas las probabilidades aquí que están en celeste serían significativas. Entonces, vemos que sí es una probabilidad significativa de que ocurra esto y entonces sí se tienen que tomar medidas de control e implementarse. Habrán otros peligros que la probabilidad sea baja, que no sea significante para la salud y entonces ahí ya no sería necesario tomar tantas medidas y hacer tantos controles como en el caso de los puntos que sí son significativos. Entonces vemos aquí otro ejemplo. Es una planta de producción dedicada, o sea que en esta planta no entra ningún ingrediente que contiene gluten y podría ser una contaminación por empleados que han consumido comida que contiene gluten en el receso de almuerzo. Entonces ahí vemos, podría ocurrir y podría ser una enfermedad seria para celíacos como vimos en la tablita, ¿no es cierto? Podría ocurrir y podría ser una enfermedad seria, lo que nos da igual un número de 8. Entonces sí es un riesgo significativo y sí debemos tomar medidas para controlar esto dentro de la planta con una persona responsable, plazos y etcétera. Entonces, de esa manera se identifican los puntos críticos de control
Y eso obviamente repercute en que los participantes puedan asegurar una mejor calidad y evitar riesgos que hay en todos los tipos de plantas. Con esto termina las diapositivas y estamos en el tiempo para preguntas y respuestas. Aquí están los contactos también de Ned y de Berliot, que son nuestros puntos de contacto si es que tienen dudas y también quieren saber cómo obtener la certificación SCS de Gluten Free. Entonces ahora, Fernando, ¿podemos pasar a las preguntas? Sí, Pauli, gracias por tu presentación. Aquí tengo una pregunta que se refiere a ¿cuáles son los elementos que se deben evaluar durante la inspección de gluten free? Ya. Durante la inspección de gluten free, lo que se debe evaluar es la inspección. En la inspección son la documentación, como les había hablado, toda la documentación del sistema de gestión, de la parte legal, la parte de buenas prácticas, el tema de las etiquetas, la trazabilidad y también se deben revisar la planta. Lo revisamos, hacemos un recorrido del flujo de proceso y vemos que todo lo que está escrito en la documentación se ha plasmado en la realidad de la planta. También ahí es importante entrevistar, dependiendo de los casos, entrevistamos al personal para corroborar también que los procesos sí estén asumidos por el personal. Y finalmente, si es que las pruebas de gluten se hacen dentro de la planta, se observa también cómo realiza el empleado o los empleados que están capacitados para hacer las pruebas, cómo están realizando las pruebas de gluten. Ya, gracias, Paulina. A ver, aquí tenemos otra muy buena pregunta que se refiere a ¿cuándo se llevan a cabo las inspecciones en sitio y cuándo se llevan a cabo las inspecciones virtuales? Ya, inspecciones virtuales son siempre que la planta sea dedicada, o sea, que sea una planta que no maneja insumos, ingredientes que tengan gluten, o sea, una planta que tenga ingredientes de bajo riesgo. Y una planta que tenga ingredientes de alto riesgo que se estén manejando al mismo tiempo, esa planta sí tiene que recibir una inspección en persona. Uh-huh. Ya, perfecto. Tenemos otra pregunta. Tenemos algunas preguntas. Voy con la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de testeo? Ya, los requisitos mínimos de testeo, como habíamos visto, depende del riesgo de los ingredientes, ¿cierto? Y también del tipo de la planta de producción. Los ingredientes de bajo riesgo se requiere hacer no se requieren hacer tests, perdón, para los ingredientes. Para los de medio riesgo sí se requiere un test por cada lote y para los de alto riesgo son 3 tests por cada lote de cada fabricante o uno por cada contenedor, el que sea menor. Esos son los requisitos para los ingredientes y para los productos, dependiendo si es una planta dedicada o no dedicada. Igual las plantas dedicadas se necesita un lote al mes y las plantas no dedicadas 2 lotes al mes. Y cuando ya son no dedicadas con equipamiento compartido, ellos sí necesitan 3 lotes después de una producción que contenga gluten o 2 lotes al mes, el que sea más alto. Y en equipamiento, pues solamente las plantas que tienen equipamiento compartido requieren hacer test en 3 locaciones diferentes después de la producción que contenga gluten y antes de hacer una producción certificada gluten free. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice,
Para el muestreo, ¿se utiliza alguna norma de muestreo estadístico? Para el muestreo. Ya, no, el muestreo, como estábamos comentando, se hace de acuerdo a los requerimientos. Entonces, si es que tienen ingredientes, por ejemplo, de riesgo medio, es un test por cada lote al azar. Y en cambio, en el caso de los productos y el equipamiento, igual son un lote al mes o 2 lotes al mes o 3 lotes al mes, pero al azar. Lo que se tiene que cumplir es la frecuencia de los tests. Ya, perfecto. Y me parece que esta es la última pregunta que nos han hecho, que se refiere a qué tipo de empresas requieren este certificado y qué norma internacional es la referencia de gluten free. Ya. ¿Qué tipo de empresas? Pues todas las empresas, como veíamos, que requieren vender alimentos a las personas que tienen sensibilidad al gluten o que son celíacas o que simplemente desean consumir alimentos libres de gluten. Esto es supermercados, restaurantes, hoteles, empresas cosméticas. Y la norma internacional es la FDA. Es la FDA la que ha puesto como que la definición y los países, cada país tiene su legislación. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea tiene una legislación, los Estados Unidos se basa básicamente en la FDA y otros países como Australia y Nueva Zelanda también han adaptado el mismo concepto, pero de pronto con otras restricciones, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en Australia es menor a 5 ppm lo que solicita de la presencia de gluten aceptable para seguirse llamando libre de gluten. Perfecto. Veo que hay algunas personas que tienen la mano levantada. Por favor, les pido que si pueden poner las preguntas en la parte que dice questions, les agradecería mucho. Y listo, muchas gracias por su espera. Aquí tenemos otra pregunta que indica la nueva actualización del códex que saldrá en aproximada en diciembre ya indica que el gluten debe estar en mínimo 5 ppm. Esa es la pregunta que tenemos. Sí, sí, o sea, las legislaciones van cambiando. Como les decía, hay países incluso que no tienen ninguna legislación y cualquier persona puede poner el título de libre de gluten. Y en cambio otros países que se van haciendo cada vez más estrictos para poder brindar seguridad pues a las personas que tienen la enfermedad celíaca. Y dependiendo de las actualizaciones, pues obviamente cambian la legislación en los países y también actualizamos las normas que son de gluten free. Gracias, Paulina. Y la última pregunta que tenemos aquí es, dice, ¿con esto nos vamos con FDA también? Sí, o sea, por ahora eso es lo que está en la legislación, ¿no? Si se actualiza la legislación, irán cambiando la respuesta, pues, de las certificaciones y también del mercado a esas legislaciones. Listo, Paulina. Esas serían todas las preguntas. No olviden contactarse a Ned Halaby en caso de que sus requerimientos sean en inglés y a Berliot Bolaños en caso de que sus requerimientos sean en español. Nuevamente les agradecemos por haber atendido a este seminario web y les recordamos que nuevamente los contactos que están ahí en la última diapositiva. Les agradecemos mucho y que tengan un excelente resto de la tarde. Muchas gracias.